Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré sobre los estándares de belleza de Irán en el siglo XIX y la verdad sobre estas fotografías de las princesas persas que estás viendo. Todo comenzó con la reina Victoria de Inglaterra, quien en 1842 le regaló al Nasir al-Din Shah Qajar de Persia, de 11 años, una cámara. Ese regalo cambió su vida para siempre, pues los años posteriores los dedicó a la fotografía. Este pequeño era el heredero al trono de Persia y una vez en él creó un estudio fotográfico con su propia corte. Las fotografías que estarás viendo a lo largo del video son realmente importantes e interesantes por varias razones. Principalmente porque las mujeres muestran sus rostros y piernas y en esa época estaba prohibido fotografiar mujeres. Pero estas fotografías fueron tomadas por el rey Nasir al-Din, quien disfrutaba fotografiar a las mujeres de su harem, así que podía hacer caso omiso a la prohibición de fotografiar mujeres. Además, podemos apreciar los estándares de belleza de las mujeres iraníes de la época. Las faldas cortas que vestían las mujeres en estas fotografías eran llamadas chalité y se asemejan a los tutús que utilizaban las bailarinas de ballet, lo cual no es una casualidad, pues en 1873 el rey Nasser al-Din fue invitado por el zar de Rusia Alexander II a la ciudad de San Petersburgo. Ahí asistió a una presentación de ballet y quedó encantado. A su regreso a Irán, el rey les pidió a sus mujeres vestir dichas faldas y ser fotografiadas con ellas. Las vestimentas que ves en estas fotografías y las fotografías en sí eran momentos muy íntimos, pues se supone que nadie debía verlas, pues las costumbres musulmanas les indicaban otro tipo de vestimenta. Actualmente estas fotografías están expuestas en la capital iraní de nombre Teherán. En Irán, desde el comienzo de la dinastía Qajar y hasta mitad del siglo XIX, el ideal de la belleza fue moldeado por el arte, la literatura y la religión persa. Los poetas y artistas estaban especialmente prendados de la belleza del sol y de la luna, por lo que solían comparar la belleza de sus amantes y de las mujeres con la de los astros. Por ello, en esos tiempos las mujeres con caras redondas y cuerpos redondos eran símbolo de salud y belleza. Los estándares de belleza para las mujeres y hombres iraníes de hoy en día son muy distintos a los de esta época, pues la poca influencia del occidente en Irán les permitió tener su propia concepción de belleza. Para considerar hermosa a una mujer, éstas debían tener un cuerpo robusto y redondo, ya que la obesidad era un símbolo de riqueza y de buen estatus social, sin caer obviamente en la obesidad mórbida. Se pensaba que los rostros redondos de las mujeres eran más frescos, más juveniles y que las mujeres obesas tenían mejores partos. También, el hecho de tener vello en el labio superior y las cejas fusionadas en forma de arco era también un símbolo de belleza. Las mujeres que naturalmente no tenían esta uniceja se la maquillaban para simularlo. Sus facciones debían ser lo más parecidas posible a las de los hombres, pues entre más rasgos masculinos tuviera una mujer, era más bella. Otra característica de belleza eran los labios pequeños y los ojos particularmente grandes en forma de almendras. En cambio, los hombres jóvenes se retiraban continuamente la barba, tenían cinturas delgadas y rasgos delicados. La profesora de la Universidad de Harvard de nombre Afsaneh Najmabadi, en su conferencia titulada Mujeres con bigotes y hombres sin barba, género y ansiedad sexual de la modernidad iraní, exploró cómo las nociones de belleza masculina y femenina cambiaron bajo la dinastía Qajar en Irán. Y menciona, muchas fuentes en idioma persa, así como fotografías del siglo XIX, confirman que las mujeres Qajar lucían un bigote como un signo de belleza. De hecho, las costumbres sexuales y la sensibilidad erótica de Irán en el siglo XIX permitieron la homosexualidad entre hombres jóvenes y hombres mayores. Al término de la dinastía Qajar, sumado a que los viajes entre Irán y los países europeos se hicieron más comunes, la concepción de la belleza de Irán cambió y comenzó a imitar los ideales de belleza europeos y occidente. En la actualidad, Irán es uno de los países en donde las mujeres se realizan mayores cirugías estéticas en el mundo. Hace algunos años circuló en redes sociales información falsa y tendenciosa sobre estas fotografías. La descripción decía que se trataba de una princesa persa con muchísimos pretendientes y que 13 de ellos se suicidaron porque su amor no fue correspondido. Pero no se trata de una princesa persa, sino de dos princesas persas y por supuesto que no tuvieron muchísimos pretendientes ni mucho menos se suicidaron por amor.
La fotografía que ves en pantalla corresponde a la princesa Fateme Kanum Esmat al-Dowleh. Esmat nació en 1855 o 1856 en Irán. Fue la segunda hija del rey Nasir al-Din Shah Qajar, de quien hablamos anteriormente. Se casó a los 10 años en un matrimonio arreglado, por lo que ella difícilmente tuvo pretendientes o tiempo para rechazarlos, pues vivía en el harén de su padre rodeada de puras mujeres, por lo que no pudo haber sido cortejada por ningún otro hombre. Era de la entera confianza de su padre, y de hecho, la encomendó a servir como anfitriona de las esposas de los invitados extranjeros que visitaron Irán. Esmat fue en contra de las tradiciones y aprendió a tocar el piano con una maestra francesa y siguió los pasos de su padre convirtiéndose en una fotógrafa. Fue la primer mujer pianista en Irán. La historiadora de arte, de nombre Stacy Kem Shaivila de la Universidad de California, ha mencionado que gracias a las múltiples fotografías del rey a las mujeres que formaban parte de su harem, podemos percatarnos que tenían la capacidad de mostrar el desarrollo de una conciencia femenina revolucionaria. Fatema Kanum tuvo 5 hijos. Enfermó gravemente en 1905 y el 31 de agosto de ese mismo año murió en Shahbanak. La princesa Sara Kanum Tash al-Saltaneh, que nació el 4 de febrero de 1883 en la ciudad de Teherán, en Irán, fue también hija del rey Nasir al-Din Shah Qajar. Si bien es cierto que se le consideraba muy hermosa, su vida desafió las costumbres de la época y de su país. Fue una activista social y política, quien luchó por los derechos de las mujeres. Apoyó la revolución cultural y constitucional en Irán. Según la doctora Nashmabadi, Dash articuló algunos de los argumentos más elocuentes para presentarlos como el primer paso necesario hacia la participación de las mujeres en la educación, el trabajo remunerado y el progreso de la nación. Sus pensamientos se plasmaron en papel al escribir algunos libros como el titulado Memorias de una princesa persa del harem a la modernidad, 1884-1914, y otro de nombre Memorias, en el harem del trono del sol persa. En esas publicaciones desafió y criticó duramente el patriarcado ejercido por su padre y su hermano. Se convirtió en una de las primeras mujeres en hablar libremente sobre la igualdad de derechos para hombres y mujeres en Irán, rompiendo los límites para difundir sus ideas. Debe reconocerse también que escribir memorias en este tiempo era algo muy inusual en su cultura, incluso también para los hombres. Tash al-Saltaneh pudo disfrutar y explotar las oportunidades que se le presentaron por su posición social y familiar. Tuvo acceso a la educación, aprendió a leer y a escribir, contrario a las demás niñas de la época a quienes se les tenía prohibido ir a la escuela. Tash al-Saltaneh consideró que el único arte de las mujeres de su generación era sentarse en casa, reír y jurar. Pensaba también que la única manera de salvar a las mujeres era con la enseñanza de las ciencias y luchando en contra de las supersticiones y las tradiciones. Abogó por un matrimonio basado en el amor y no en acuerdos realizados por terceras personas. Además de ser pionera en los derechos de la mujer de su país, fue miembro fundadora de la asociación llamada Sociedad de la Libertad de las Mujeres, un grupo clandestino cuyo tema principal eran los derechos de la mujer en Irán. Tash fue una mujer interdisciplinaria, además de ser una activista destacada, fue también escritora, intelectual y pintora. Fue la primera mujer en la corte de Irán en rehusarse a usar el hijab y usar ropa más parecida al occidental. Después de su divorcio con la persona que le había elegido su padre, se enamoró de un poeta llamado Aref Kasvini, quien le dedicó el poema Ey Tash. Este tipo de pensamientos, acciones, activismo social y político, su divorcio y su desenvolvimiento con el género masculino le dieron a Tash una mala reputación como una mujer fácil o mujer suelta. Ella murió el 25 de enero de 1936 en la misma ciudad que la vio nacer. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para que no te pierdas ningún dato curioso e interesante de la historia. Te invito a decirme en los comentarios qué piensas sobre los estándares de belleza de las mujeres en Irán del siglo XIX y sobre todo tu opinión respecto a la verdadera historia de las princesas persas. Y nos vemos.